Buenos días, este es el seminario de la práctica número 3, densidades de líquidos y de sólidos y conversión de unidades. El grupo está compuesto por Karin Rivera Rolón, María Fernanda Cadena Sánchez y Britney Rojas Hidalgo. Para comenzar el seminario empezaremos leyendo los objetivos. El objetivo general es determinar densidades de sustancias líquidas y sólidas expresando sus magnitudes en diferentes unidades de medida. Para empezar con los objetivos específicos, el primero es determinar las densidades absolutas de líquidos como agua, etanol y una muestra problema por el método del pignómetro y de la pipeta. El segundo es determinar la densidad absoluta de sólidos, la esfera, el cilindro y el cubo, hechos de cobre, hierro y aluminio, por el método geométrico y el principio de Arquímedes. El tercero, hallar el porcentaje de error de cada uno de los métodos utilizados basándose en los valores de densidades reportados en la literatura científica. Para El cuarto objetivo es evaluar según parámetros estadísticos básicos el mejor método para determinar la densidad de líquidos y sólidos en el laboratorio de química. El quinto, hallar la densidad relativa de cada una de las sustancias líquidas y sólidas de estudio. Sexto, realizar conversiones de unidades con los resultados obtenidos. Séptimo, identificar y usar los implementos de seguridad en el laboratorio que permitan desarrollar la práctica de manera segura. El cuarto objetivo es evaluar según parámetros. Antes de comenzar a explicar el marco teórico, hay que tener algunos conceptos básicos claros, el cual es saber qué es peso, materia, masa y volumen. El peso es la fuerza gravitacional de atracción entre la masa del cuerpo por la masa del objeto. La masa es la magnitud física con que se mide la cantidad de materia que contiene un cuerpo. La materia es todo aquello que se extiende en cierta región del espacio-tiempo y es susceptible a sufrir cambios, que se caracteriza por el conjunto de propiedades físicas y químicas. Y el volumen es una magnitud escalar definida como la extensión en tres dimensiones de una región del espacio. Antes de Para comenzar con el marco teórico, iniciaremos hablando sobre la densidad. La densidad es una magnitud escalar, es decir, que su unidad va a ser en números reales, constantes y complejos, que permite medir la cantidad de masa que hay en determinado volumen de una sustancia. Se puede ver la ecuación, que es P es igual a masa sobre volumen. La P es la letra griega ρ. Por medio de esta ecuación podemos deducir que la densidad es inversamente proporcional al volumen. Mientras menor sea el volumen ocupado por determinada masa, mayor será su densidad. Según el Sistema Internacional de Unidades, la unidad en la que se toma la densidad es kilogramos sobre metros cúbicos, también se puede gramos sobre centímetros cúbicos, kilogramos sobre decímetros cúbicos, etc. La densidad es una propiedad física de la materia. Esta es intensiva, es decir, que no depende de la cantidad de materia, como dijimos, es inversamente proporcional al volumen. Por último, la densidad de un cuerpo está relacionada con la flotabilidad. Una sustancia flotará sobre otra si su densidad es menor. Se puede ver en la imagen que el aceite tiene una densidad mucho más menor que la del agua, como la de la arena. Ahora hablaremos sobre los tipos de densidades. El primero es la densidad absoluta, es la relación directa entre la masa y el volumen del líquido, como se puede ver en la ecuación. La masa está dada en gramos y el volumen en mililitros. El segundo es el peso específico, que es el peso de un sistema dividido por el volumen de este, como se puede ver en la ecuación. La diferencia es que este tiene en cuenta la gravedad del planeta Tierra, en este caso sería 9,8, y se multiplica con la masa y se divide con el volumen del mismo. El tercero es la densidad relativa, es la relación entre la densidad de un sistema y la densidad de un sistema de referencia en condiciones específicas para ambos. Como se puede ver en la ecuación, este se va a dividir por la referencia, por el sistema de referencia, que en este caso es el agua, para las densidades de líquidos y sólidos.
Como penúltimo tema tenemos los métodos para determinar la densidad de líquidos. Para conocer la densidad de líquidos se sabe que se necesita determinar la masa y el volumen del objeto. Esto se hace mediante algunos instrumentos de laboratorio que se pueden ver en la diapositiva, los cuales son la probeta graduada, el pignómetro, la uretra, la pesa analítica y el Erlenmeyer. Como primer método de densidad de líquidos tenemos el método del pignómetro. Este se trata de un instrumento sencillo utilizado para determinar la densidad de líquidos con mayor precisión a un volumen fijo. Este primero se pesa vacío, luego lleno de agua y finalmente lleno de líquido, al cual se le quiere conocer su densidad. A este procedimiento se le llama purgar. Por último, es importante mencionar que el proceso debe realizarse a temperatura constante para evitar errores sistemáticos. En este caso, la temperatura fue de 18 grados centígrados. Como segundo método de la densidad de líquidos está el método de la pipeta. Este método consiste en utilizar ambos instrumentos de medida, el Erlenmeyer y la pipeta forada, para medir ambos volúmenes. El único punto en resaltar es que se debe tener en cuenta la incertidumbre de los dos instrumentos y la resta del peso del instrumento vacío, luego con el líquido. Ya para el segundo tema es los métodos para determinar la densidad de sólidos. Para los sólidos hay que tener en cuenta si se trata de un sólido regular o uno irregular. En este caso los regulares serían como una esfera, un cubo, etc. El paso para realizar es aplicar el método geométrico, donde el volumen se determina midiendo sus radios, sus aristas, sus ángulos, es decir, se toman sus medidas, para luego aplicar las fórmulas correspondientes. En este caso tenemos el volumen de la esfera y el volumen del cilindro. Como se anteriormente mencionado, si el sólido es irregular, se procede a realizar el método de Arquímedes, donde ésta se sumerge generalmente en un líquido para determinar el volumen de agua desplazado. En sí, el principio de Arquímedes dice que todo cuerpo sumergido, total o parcialmente en un líquido, experimenta una fuerza de empuje hacia arriba, que es igual a la del peso del líquido desplazado. Es decir, que el peso del líquido desplazado es la fuerza de empuje. La fuerza de empuje se calcula por la densidad del líquido, por el volumen del objeto sumergido, por la gravedad. Y la ecuación que se puede ver en la diapositiva es el cálculo del volumen final, y ese se realiza mediante el volumen final menos el volumen inicial, y el volumen inicial es el volumen del agua. Por último está el cálculo de error de la medición. Ya se sabe que en toda práctica de laboratorio siempre se debe tener presente los errores experimentales cometidos en la práctica, el cual tiene como definición la desviación del valor medio con respecto al valor real. La ecuación que lo representa es el valor teórico menos el valor experimental sobre el valor teórico. Y este se multiplica con 100 para que dé el porcentaje. Los primeros datos que tuvimos en cuenta para realizar todos los cálculos de este laboratorio fueron los valores predeterminados de cada una de las densidades de las sustancias que íbamos a usar. Es decir, el agua se nos dijo que su densidad es de 0.997 gramos sobre mililitros, la del etanol es 0.789 gramos sobre mililitros y la de nuestro problema que es 2.16 gramos sobre mililitros. El procedimiento que conseguimos hacer fue hallar las densidades de los líquidos por el método del pignómetro. Primero tomamos el peso del pignómetro vacío, que va a ser el mismo para las tres sustancias, es decir, 9.0166. Lo consiguiente fue el peso del pignómetro más la sustancia. Con el agua fue 14.7198, con el etanol 13.7071 y con la sustancia problema es 15.0983. La masa de la sustancia fue el consiguiente peso. El agua fue 5.7037, etanol 4.6905,
la muestra problema 6.0817, que lo conseguimos restando el peso que conseguimos el pignómetro con la sustancia menos el peso del pignómetro. El siguiente paso fue hallar los volúmenes de la sustancia del agua y del etanol, es decir, la masa del agua sobre la densidad del agua y asimismo la masa del etanol sobre la densidad del etanol. Haciendo esta fórmula, el volumen del agua es 5.720 y el volumen del etanol es 5.944. Densidad de líquidos por pipeta. Hallamos la masa del Erlenmeyer, que fue para todas las sustancias el mismo, que es 85.5694. Después, la sustancia Erlenmeyer, que es en el agua 91.6407, en el etanol 95.6303 y en la sustancia problema 100.8091. Después la masa de la sustancia en gramos, que va a ser en el agua 5.0713, en el etanol 3.9896 y en la muestra problema 5.1788. Por último, el volumen de la sustancia en mililitros fue el agua 5 mililitros, el etanol 5 mililitros y la muestra problema 5 mililitros. La otra parte del proceso que realizamos en el laboratorio fue la densidad de sólidos, en el cual nos dieron 3 elementos que reportamos con sus densidades. Para la esfera fue en plomo, es decir, 11.3 gramos sobre mililitros. Para la densidad del cilindro, que fue el acero, 7.850 gramos sobre mililitros, y la densidad del cubo, que fue cobre, 8.96 gramos sobre mililitros. Para la densidad de los sólidos por ambos métodos hallamos el volumen, pesamos los 3 sólidos, hallamos el volumen 1, que fue el recipiente vacío, o con la cantidad de agua que usamos, el volumen 2, que ya fue con el peso ingresado, y finalmente el volumen del sólido usando la fórmula que ya sabemos, que la del cubo, cilindro y la de la esfera. Para hallar la densidad absoluta de los líquidos, la fórmula es masa sobre volumen. Así como podemos ver, lo hallamos para el agua, el etanol y la muestra problema. Y lo hallamos por los dos métodos, es decir, método del pignómetro y método de la pipeta. Para hallar la densidad relativa de los líquidos, dividimos la densidad absoluta sobre la densidad de la muestra patrón. Asimismo para las 3 sustancias y con los 2 métodos en cada uno. Para la densidad absoluta de los sólidos usamos la misma fórmula que la de los líquidos, es decir, masa sobre volumen para los 3 sólidos por cada los 2 métodos, es decir, geométrico y Arquímedes. Para la densidad relativa de los sólidos usamos también la misma fórmula que los líquidos, es decir, densidad absoluta sobre la densidad de la muestra patrón. Es decir, para el método geométrico, el método del principio de Arquímedes con los 3 sólidos. El siguiente paso fue hacer la conversión de unidades, es decir, como nuestros procedimientos lo habíamos tomado sobre gramos sobre mililitros, por conversión de unidades lo hemos basado a kilogramos sobre metros cúbicos. El siguiente paso fue el cálculo del error, que funciona para saber qué tanta incertidumbre o qué tanto error tuvimos nosotros alrededor del laboratorio. Esto se halla en el valor absoluto del valor teórico menos el valor experimental, todo esto sobre el valor teórico, y asimismo multiplicarlo por el 100%. Esto lo hicimos con todos los datos que tuvimos, tanto los sólidos como los líquidos, en cada uno de los 2 métodos que usamos. Con los datos que ya obtuvimos con todos los procesos, los de las densidades, los volúmenes, contando las densidades reportadas que obtuvimos
y que nos dieron al principio del laboratorio. Llenamos las tablas que nos pedían en los cálculos y en los resultados del experimento, y esto lo convertimos a las siguientes unidades, que fueron kilogramos sobre metros cúbicos, y también llenamos esas tablas. Eso fue todo el proceso que cumplimos para lograr cumplir con los objetivos del laboratorio. A continuación hablaremos sobre análisis de resultados y conclusiones. Tenemos en cuenta entonces la densidad como la relación entre masa y volumen. En esta práctica se trató de determinar la densidad de líquidos y sólidos. En el caso de los sólidos, son sólidos que presentan distinto material, tal como plomo, acero y cobre, y están presentadas en distintas formas como cilíndricas, rectangulares y esféricas. La práctica realizada y al realizar la comprobación de datos experimentales, vemos que existen porcentajes de errores mínimos a nivel experimental, que también pueden ser dados por efectos de la incertidumbre de los instrumentos al utilizar los diferentes métodos de medición. Y asimismo también hablamos de errores por parte del experimentador. Bueno, como bien sabemos que la incertidumbre es la medida en la que se espera que haya fallo por parte del instrumento. A la hora de realizar la medición, mientras menor sea la incertidumbre, más exacta y precisa va a ser la medida que tome el experimentador. Por ejemplo, tenemos en cuenta que la pipeta cuenta con mayor incertidumbre, siendo la más probable a que arroje una medida inexacta, comparada con el pignómetro. Pese a esto, también se habla de errores mínimos que pueden ser cometidos por parte del experimentador. Errores dados como no calibrar bien los instrumentos, o también puede ser que los instrumentos presenten alguna falla, o también podemos hablar de errores en los cálculos como el uso de cifras significativas, y también hablar de imprecisiones y demás situaciones que se puedan presentar. En este experimento hablamos de variaciones de densidad. Esto quiere decir, la densidad varía con los cambios de presión y temperatura. Así, tenemos que tener en cuenta que cuando la presión aumenta, la densidad de cualquier material también lo hará. Como regla general, al aumentar la temperatura, la densidad disminuye, si la presión permanece constante. Sin embargo, existen notables excepciones a esta regla, como por ejemplo la densidad del agua crece a bajas temperaturas entre el punto de fusión de 0 grados y 4 grados. Debe señalarse que la variación de la densidad en líquidos y sólidos por cambios de presión y temperatura es muy pequeña debido al coeficiente de compresibilidad y al coeficiente de dilatación térmica en estas sustancias, puesto que en estas tienen una relación muy estrecha con la definición de variaciones de densidad en los líquidos y en los sólidos. La densidad de líquidos es una propiedad física que la caracteriza y está definida como el coeficiente entre masa y volumen de una sustancia líquida que se trate. Esta propiedad depende de la temperatura, por lo que al medir la densidad de la sustancia se debe considerar la temperatura a la cual se va a realizar la medición. Para esta práctica se tuvieron en cuenta varios términos, como el concepto de relación de densidad absoluta, que depende entre la masa y el volumen. Por ello, al momento de conocer el valor de densidad por el método del pignómetro, la masa se obtiene de la diferencia entre el peso del pignómetro vacío y el que se encuentra con agua, ya que así se obtiene la masa en gramos de la sustancia, y el volumen lo obtendremos respecto al volumen del pignómetro, ya que este es el recipiente que contiene la sustancia utilizada. Hablando del siguiente método, fue por el método del Erlenmeyer, que también se llevó a cabo la misma metodología que se realizó anteriormente con el pignómetro, y los resultados obtenidos varían debido a la incertidumbre de cada instrumento y los posibles errores sistemáticos que se presenten. Pero respecto a los datos recolectados, el pignómetro es mucho más preciso con la balanza analítica. También podemos complementar esta afirmación con que su porcentaje de error es muy mínimo a comparación de la pipeta.
y así nos va a arrojar pues un porcentaje de error muy mínimo. Acerca de la densidad de los líquidos, en este caso contemplamos los siguientes objetos que son la esfera, el cilindro y el cubo. Cada uno de estos está hecho con un distinto material donde se realizaron dos procedimientos para poder hallar sus respectivas densidades. El primer método fue el principio de Arquímedes, en el que cabe mencionar que consiste en que el volumen de un objeto al ser sumergido en agua tiene el mismo volumen del agua cuando es desplazado por el sólido, es decir, que este principio se caracteriza por determinar el empuje, el cual se obtiene por la diferencia entre el peso del sólido y el peso del sólido sumergido en el líquido. Esto se realizó con la probeta. El volumen del líquido desplazado es igual al volumen del sólido sumergido. Entonces, teniendo en cuenta esto, pasamos al siguiente procedimiento, que fue utilizar el método geométrico. Consiste en pesar el sólido y medir sus dimensiones. Si tiene una forma geométrica regular, pues se midieron sus dimensiones y así utilizamos el vernier para poder realizar la toma de datos de dimensiones de cada sólido. Con los datos obtenidos podemos calcular la densidad. Teniendo en cuenta los anteriores procesos, llegamos a saber que el proceso geométrico será el proceso más exacto, ya que toma minuciosamente o precisamente las medidas necesarias para realizar los cálculos de densidad. Asimismo, es dado que es un 99% más efectivo si se utiliza con el calibrador o el vernier, mientras que el método de Arquímedes podría verse afectado por factores del contexto. Sin embargo, es más práctico si se quiere optimizar tiempo. Pese a esto, se corre el riesgo de obtener un porcentaje de error mayor. En el momento de convertir unidades, debemos tener en cuenta que, sea cual sea la magnitud, esta debe satisfacer y conservar su veracidad y valor sin importar las unidades de medida o el sistema que se emplee. En efecto, observamos que hubo una variación mínima en las densidades respecto a la real. Esto se debe a la pureza de los sólidos, a la temperatura del medio, tanto como para sólidos como para líquidos, y también las temperaturas que están dadas entre estos y las décimas erróneas que se pueden presentar en los cálculos en ambos casos. Podemos decir que concluimos, entonces llegamos a la parte de conclusiones. Se concluyó que para determinar la densidad de los líquidos es más práctico y exacto el método del pignómetro, teniendo en cuenta el nivel de error, el cual fue menor que el método de la pipeta, ya que requiere un poco más de tiempo y procedimiento para obtener la densidad del líquido. Es decir, el método del pignómetro nos pareció más eficaz, más preciso y más exacto. Asimismo, con la determinación de la densidad de líquidos, al comparar los métodos realizados, el más exacto es el método geométrico, teniendo en cuenta el nivel de error y la eficacia, precisión y exactitud que maneja este método, porque utiliza el calibrador, que arroja cifras significativas muy importantes para nuestro experimento. Asimismo, llegamos a concluir que los errores dependen del procedimiento elegido, de los instrumentos y de la habilidad del experimentador, y siempre se corre el riesgo de cometer errores al realizar una práctica. Muchísimas gracias.